¿Son pendejos los del INE? Parafrasear a Carmen Aristegui con su dicho del día de ayer respecto a la DEA va a ser frecuente en redes sociales y medios de comunicación independientes. Una pregunta impropia en un periodista profesional que falta al respeto a quienes forman parte de una agencia del gobierno norteamericano no puede hacerse a un funcionario público de primer nivel, esperando que avale un calificativo fuera de lugar. Aristegui se convierte en broma pública. La seriedad que la caracterizó en el pasado nada tiene que ver con sus maneras actuales. Pero en el caso de los integrantes del Instituto Nacional Electoral sucede algo que escapa a toda calificación responsable. Con su medida de tutela inhibitoria, que sacan de la chistera del árbitro electoral, intentan callar la voz del presidente de la República, argumentando una serie de supuestos que ellos toman como futuro inevitable. El presidente cometerá faltas electorales, porque ellos así lo dicen, pero olvidan algo fundamental. El Tribunal Federal Electoral los ha bateado anteriormente por la falta de claridad y fundamento en sus apreciaciones y conclusiones. La tutela preventiva, como engendro salido de su baraja neoliberal, no prosperó, porque el tribunal señaló atinadamente que los consejeros del INE no podían aplicar limitaciones sobre actos que aún no se presentaban. Les dijo con las formas de conducta adecuadas que no podían andar jugando al adivino o al vidente. Los partidos políticos opositores que han presentado quejas ante el Poder Judicial por supuestas irregularidades en las conferencias mañaneras también han recibido fallos en contra de parte del Tribunal Electoral. Hasta el día de hoy, la conducta del presidente López Obrador dentro de estos ejercicios informativos ha sido intachable. Jamás se han violado los derechos de particulares o de las organizaciones que están en contra del proceso de transformación del país. El área jurídica de la presidencia ya presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para que esta instancia determine si son o no legales las limitaciones que el Instituto Nacional Electoral pretende aplicar al presidente López Obrador en las conferencias mañaneras. Y argumenta lo siguiente: para que el INE pueda inhibir una acción a futuro, necesariamente debe haber antecedentes de que el también infractor del futuro ha incumplido en el pasado con las reglas establecidas. Esto es, que en las conferencias mañaneras existe evidencia plena de un posicionamiento político por parte del presidente en favor de candidatos o fuerzas políticas en específico. Esto jamás ha pasado. O bien que las conductas anteriores del presidente hayan originado reacciones inevitables que conduzcan por necesidad a nuevas infracciones a la ley electoral vigente. Tampoco existen elementos para presumir que esto haya sucedido o pueda suceder. Los fallos anteriores del Tribunal Federal Electoral, en los que se rechazan acusaciones en contra de las conferencias mañaneras, así lo demuestran. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral no tienen facultades para imponer mordaza electoral a quienes ellos determinen. Hay leyes que regulan la actividad en periodo de elecciones, y esta reglamentación está por encima de las inclinaciones personales de los consejeros. Es más, si alguien violó las normas del INE, ese es precisamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Junto con su patiño, Ciro Murayama, se dedicó durante varios días a dar entrevistas en distintos medios de comunicación, adelantando su apreciación personal sobre la tutela inhibitoria, que debía discutirse dentro del Consejo General del INE. Por ley, estaba impedido a dar a conocer su postura personal antes de la discusión oficial dentro del órgano máximo del instituto. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama violaron el reglamento que los obligaba a guardar silencio antes de la votación, faltaron a su deber e incurrieron en una falta de corrupción al intentar manipular el sentido de la votación con presiones sembradas en los medios de comunicación que dieron cobertura a las entrevistas.
Hay una denuncia presentada por la representación del partido político Morena ante la auditoría interna del INE, en la cual se da cuenta de estas graves irregularidades. Por si fuera poco, existe también otra solicitud de la dirigencia de Morena ante el Tribunal Federal Electoral para echar por tierra una censura disfrazada por parte de el INE, que carece de todo fundamento legal. Como bien respondió Gers Manero a Carmen Aristegui el día de ayer, no me atrevería a calificar a esta dependencia de esta manera, al menos no por el momento, dijo. Pero lo que sí queda claro es que al Instituto Nacional Electoral le falta profesionalismo y conocimiento pleno sobre la materia electoral que organiza y supervisa. Lorenzo Córdoba y su escudero Murayama se sienten con todo el derecho para violar los reglamentos internos del instituto, si lo juzgan conveniente. Su evidente posición política en contra del gobierno del presidente López Obrador los presenta como parte de las fuerzas reaccionarias coaligadas en torno al raquítico movimiento impulsado por Claudio X González. El tumor está presente dentro del INE. Pocas oportunidades tiene el instituto para sacar adelante su tutela inhibitoria. No hay antecedente alguno que la respalde. Es más, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no están en condiciones para asumir la tutela de algo o alguien. Son una pareja disfuncional a la que cualquier autoridad les negaría la tutela de cualquier mascota. Se les asignó el trabajo de árbitro electoral y terminaron siendo vulgares matraqueros del tumor. Esperemos los fallos que determine el Poder Judicial sobre las distintas inconformidades que le fueron presentadas. Veamos lo que determina la auditoría interna del propio instituto. Solo así tendremos certeza de si Córdoba y Murayama son simplemente un par de incompetentes o si se merecen el calificativo que Carmen Aristegui recetó el día de ayer a la DEA. Es decir, que son unos pendejos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Como ha sido un hecho público y notorio, durante toda la semana los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han hecho un rol de medios donde han prejuzgado de manera clara, han fijado su posición, han difundido información en noticieros. Con sus acciones ustedes han corrompido este proceso al señalar en medios de comunicación, al fijar su posición para tratar de influir en la opinión de los demás y en la opinión pública sobre un asunto de naturaleza jurisdiccional, porque ustedes habrán de pronunciarse sobre estas medidas cautelares en un procedimiento especial sancionador. Pregunta es si ese procedimiento es solo contra el consejero Murayama y yo. Tanto la recusación como la denuncia es en contra del consejero Murayama y en contra del consejero Lorenzo Córdoba por, además, entre otras cosas, usar indebidamente los mecanismos de comunicación social del Instituto Nacional Electoral. ¿No le parece deshonesta ese planteamiento? Bueno, deshonesto me parece usar los canales institucionales del INE, la comunicación social para fijar una posición unipersonal. Eso me parece deshonesto. Al decirme usted eso, está usted aceptando implícitamente que sí se ha pronunciado sobre este asunto de manera preliminar. Entonces, bueno, la verdad es que me da gusto que me haya hecho esa pregunta para evidenciar este tema. Ha sido una costumbre para ustedes prejuzgar sobre los asuntos que van a resolver. Y eso debe de acabar. Es una mala práctica que viola la ley, viola la Constitución, genera certeza, un efecto corruptor y viola los principios de legalidad y debido proceso. Se resisten a ustedes, consejero Córdoba y consejero Murayama, a entender que al menos de membrete son árbitros. Y como árbitros no pueden pronunciarse ni prejuzgar sobre asuntos sobre los que van a conocer. Máxime cuando son asuntos de naturaleza jurisdiccional. Es irrelevante, consejero Rivera, que se haya dictado una medida precautoria previamente, porque esta fue revocada. Es decir, ahorita no hay medida precautoria, apenas se va a dictar. Y el decir que se va a dictar es justamente prejuzgar, que es lo que hizo el consejero Ciro Murayama. Y ustedes dicen que no dijeron nada, que son inocentes. Ahora les voy a leer lo que dijeron. No dijeron nada, que son inocentes. Ahora les voy a leer lo que dijeron.
Ciro Murayama, Central Electoral. Hablando del presidente y de las mañaneras, va a ser necesario que quien se pronuncie no solo sea la comisión de quejas, sino el pleno. Eso es prejuzgar. Minuto 7.51. Me gusta mucho, consejero Murayama. Vamos a dictar, caray, usted es el INE. Ya lo sabemos, pero no sea tan evidente. Dice, vamos a dictar esto que se llama una tutela inhibitoria, señalando con claridad el terreno de lo que está permitido y lo que no. Lorenzo Córdoba, Política Expansión MX. A partir de principios de abril y en algunos casos, incluso antes, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Caray, ¿usted es el Consejo General? ¿Usted es el Consejo General, consejero Córdoba? No lo es usted. Son 11 consejeros. Si deberá suspenderse o no, eso lo determinará el Consejo, no usted, y eso es prejuzgar. Proceso, Lorenzo Córdoba. Por eso les han aplicado una tutela preventiva, ahora tutela inhibitoria, que es un llamado al presidente a que cumpla la Constitución y no viole ese mandato de que desde su investidura intervenga de alguna manera con comentarios que puedan distorsionar la equidad. A mí me parece muy claro, consejero Córdoba, que eso es prejuzgar. Al hablar de la tutela inhibitoria que no se ha resuelto, que apenas se va a someter a votación hoy, y usted darla por hecho, está prejuzgando el asunto. El artículo 479 señala, serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del instituto, inciso H, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Ahora bien, ¿a usted no le parece que la expresión del consejero Ciro Murayama, vamos a dictar esto que se llama una tutela inhibitoria, señalando con claridad el terreno de lo que está permitido y lo que no, es prejuzgar? ¿Usted cree que no? Vamos a dictar una tutela inhibitoria. Vamos a dictar una tutela inhibitoria. Eso apenas va a suceder. Él ya se adelanta. Tiene la palabra el maestro Sergio Gutiérrez, representante de Morena. Gracias, presidente. Veo que les duele mucho que les digan sus verdades. Y les duele porque seguramente su patrón los va a regañar por haber perdido el debate. Aquí está su patrón, Claudio X González, el titiritero del PAN, del PRI y de los despojos del PRD. Él es quien encabeza esa coalición. Él es quien quiere regresar al pasado, a la época de privilegios, a la época de prebendas, a los moches. Él es quien está usando esos partidos para volver a apropiarse de México. Esa época ya se acabó. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas
y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.